por, por razones obvias de visitas y también distintas cosas que nos pasan. eh, no he estado con ustedes, pero siempre es un privilegio. Le estaba contando a un hermano, almorcé con un hermano. Desafortunadamente está pasando un tiempo bastante difícil en su vida, un hermano de una asamblea que queda cerca de aquí. eh, pero yo le dije, mira, voy a estar predicando en Chile esta tarde. Y él se asombró con el hecho que todavía estamos usando este método y esto, y el vínculo que tenemos. Yo le dije, no, sí, esto es muy especial, lo que tengo con los hermanos de Santa María. Esto es algo que no cambiaría por nada. Entonces, les agradezco, hermanos, que me invitan y es un privilegio estar con ustedes. Y espero que eh, la palabra que se predique, los pensamientos que se compartan, que sean de edificación para cada uno de nosotros. Em, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia muy brevemente en Salmos. Después vamos a ir al Nuevo Testamento, pero en Salmos. Y en la asamblea nuestra hemos estado estudiando el libro de Salmos y del Salmos 56, el Salmo 56 hasta em, el Salmo 60 y hemos estado en el 56, 57, 58 y 59. La semana que viene vamos a estar estudiando el 60, entonces no me he preparado para ese todavía. Pero no nos vamos a concentrar mucho. Lo que les voy a decir es esto en cuanto a estos salmos. Eh, Cada uno se llama un mictam de David. Es una palabra hebrea. Ahora, generalmente cuando una palabra en hebreo, en el Antiguo Testamento, y pienso que también en el griego, en el Nuevo Testamento, no se traduce, la razón es porque no se sabe cómo traducirla, pero también es una palabra que no encontraron el significado de esa palabra específicamente, ¿me entiende? No se entiende qué es la palabra. Entonces el Mixtam, y hay mucha gente que tiene, y teólogos tienen muchas opiniones. Yo no soy teólogo, no soy un hombre de grandes letras en mi vida, pero lo que sí sé es que Dios tiene sus propósitos. Y el propósito de compartir este, estos salmos es para indicar que Dios, y una de las opiniones y sugerencias, y esto se lo sugiero, es que los Mixtam de 56 al 60, yo creo que también el Salmo 16 y hay otro salmo. Y también en otro lugar hay donde se habla del Mictam. Es un salmo o una porción de la palabra de Dios que habla de la protección de Dios. Entonces es posible que eso indica la protección o la cobertura de Dios. Ahora, en estos salmos, del 56 al 59 que he estudiado hasta este momento, se encuentra David en distintas situaciones. Y entonces, en el principio, por ejemplo, en Salmo 56, él dice, ten misericordia de mí, oh Dios. En 57 se dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí.
Y en 56 dice, me oprime combatiéndome cada día. 57 dice, porque en ti ha confiado mi alma. Entonces, después el 58, si ve el 58, eh, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, justáis rectamente, hijo de los hombres. Y ahí él entiende, él explica eh, varias cosas, pero siempre vemos aquí en estos salmos cómo David, cómo son son ciertas quejas, ciertas cosas que él dice, mira, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, aliéntame, guíame. 59, ¿qué dice? Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Volvamos al 58, perdón, hermano, si le voy llevando por todos lados. Pero el 58. ¿Qué dice eh, el 58, el versículo? Eh, a ver, sí, el versículo 5, que no oye, 58:5, la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Entonces, todo lo que leemos ahí es, ayúdame, Señor. En breve dice, ayúdame. Estoy clamando y necesito tu ayuda. Pero al final de cada salmo, ¿qué vemos? 56. Salmo 56 dice, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande adelante de Dios en la luz de los que viven. Al final del 57, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. 58. Se alegrará el justo, versículo 10, cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y el 59 que dice, pero yo, versículo 16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido de mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Lo que vemos, hermanos, es que al principio de cada salmo de que hemos leído, hay una como David está clamando a Dios, es temista, pero él pide la cobertura, él pide la protección de Dios y al final, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es la cosa que dice? Él va a alabar a Dios. Es una alabanza a Dios. Cada vez que él pide la ayuda de Dios, termina cada salmo con una alabanza a Dios. Ahora, ¿cuándo fue ungido David? ¿A qué edad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me hace con las manos o algo así? ¿Qué piensan? ¿A qué edad? 16, 17 años, igual así. Por ahí. Sí, nosotros no lo tenemos súper claro, pero por ahí yo creo que está bien. Entonces,
¿Cuándo fue instalado como rey? Ahí por los 30, ¿verdad? 30 y 30 y entre 30 y 32. Interesante, ¿no? Él sabía que Dios tenía su mano sobre él. Él sabía que era su destino. Lo tenía claro. Y cuando llegó ese día, fue instalado como rey. Pero le hago la pregunta, hermano, ¿por qué él continúa a pedir a Dios ayuda en los tiempos difíciles? Interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le pide a Dios? Yo me he preguntado esa pregunta. Ahora, cuando yo me convertí al Señor, no entendía muchas cosas porque yo tenía 7 años de edad. Pero al crecer y conocer las cosas de Dios y ahora hasta este momento, he aprendido mucho y todavía estoy aprendiendo. Y yo recuerdo cuando algunos de ustedes se convirtieron o se me presentaron ustedes cuando conocieron al Señor. El hermano Nono, lo conocí hace mucho tiempo, cuando yo era mucho más, yo era niño. Y algunos de ustedes cuando, bueno, la Oni y yo somos muy cerca de nada, en edad Oni, pero yo me acuerdo, la Oni, cuando era una niña. El hermano Miguel se me presentó, Manuel, Nelson y ahora los otros hermanos que están aquí. Y cada uno de ustedes tienen una historia. Y cuando se convirtieron al Señor y cuando empezaron a crecer en el Señor, ¿cuál es la cosa que entendieron? Sus pecados son perdonados, uno, ¿verdad? ¿Y cuál es su destino? El cielo. Estarán con el Señor para siempre. Pero tienen pruebas. Cada uno tenemos pruebas. Cada uno, cada uno, hemos pasado cosas que uno a veces se siente como está, ¿cómo es el dicho en español? Está entre, entre la espada y la pared, así se dice. Así es, está entre la espada y la pared. Entonces, en un momento como, no sé cómo responder, no sé qué hacer. ¿Qué hacemos? Clamamos a Dios. Ese, esa es la experiencia humana. Y el rey David, él pasó todo esto, todo esto en su vida y llegó a clamar a Dios cuando tenía esa necesidad. ¿Cuáles son las experiencias? El 56, no tienen que mirar a esto. Eh, Esto era cuando el Salmo 56 era la experiencia cuando él estaba en Gat. ¿Qué estaba haciendo en Gat? David estaba en Gat porque estaba huyendo de Saúl. Gat, de todos los lugares en el mundo donde llegar, ahí a donde estaba, era la localidad, la comunidad, la ciudad del hombre que él había matado, el gran héroe Goliat. Pero él llegó a Gat huyendo,
Salmo 57. Ahí está, no estamos seguros si era cuál cueva de las dos cuevas era, pero cuando huyó delante de Saúl a la cueva, huyendo de Saúl. Eh, el 58 no está tan claro, pero el 59 que dice, cuando Saúl ordenó que vigilaran la casa de David para matarlo. Como les dije, no he estudiado el 60, entonces no quiero meterme a eso, pero sabemos que era cuando tuvo guerra contra Aram, Naharaim, y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12.000 de Edom en el Valle de la Sal. Cada de estos mictams de David son para enseñarnos a nosotros. Hermanos, hermanas, nosotros sabemos cuál es nuestro destino, es el cielo, pero igual somos tal cual como David. En el proceso de la vida tomamos tiempo para clamar a Dios, ayúdame, guíame, endereza mi camino. Y vemos a David que el proceso de la vida siempre tiene esas cosas que pasan a uno. Y yo quiero identificarlo en esta tarde, queridos hermanos, como la santificación. Dios tiene su mano sobre nuestras vidas y cada experiencia nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer. Cada cosa negativa, positiva, cualquiera cosa nos ayuda a crecer. David tuvo momentos de crecimiento cuando clamaba a Dios y al final, ¿qué hacía? Cada momento en que llegaba al final del proceso que estaba pasando, porque no era 100% del tiempo, a veces era un día nomás. Generalmente estas son experiencias de un día. Y al final, ¿qué hacía? Escribía, gracias a Dios, te alabo Dios. ¿Y qué dice al final del 59? Cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Mira cómo termina. Y nosotros podemos aprender de David, tal cual él tenía en su mente, él sabía que había sido ungido por Samuel, indicado por Dios en una forma muy específica, que iba a ser el próximo rey de Israel. Pero eran unos momentos en que él no veía la esperanza, no veía, y él clamaba a Dios. Y cada vez que Dios le sacaba de esa situación, alababa a Dios. Los procesos de la vida nos lleva a entender que la santificación es algo que Dios hace por medio de las experiencias y las situaciones de la vida. Y la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿cómo respondo yo? La pregunta que le hago a usted, ¿cómo responde usted, querido hermano, hermana? ¿Está respondiendo a Dios tal cual como David? ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl?
Sabemos que David era un hombre que tenía un corazón dedicado hacia las cosas del Señor. Pero cuando Saúl enfrentó las cosas que pasó, se puso, bueno, en el lugar de Dios, empezó a hacer cosas que no, tuvo una impaciencia para la llegada de Samuel. Él también se puso celoso de David. Entonces, él reaccionó en las formas en que uno no debiera reaccionar. Y en el fondo su vida se perdió. Su vida fue alejada de Dios. El proceso en que él pasó, cada vez él tenía la oportunidad de perdonar, la oportunidad de, de alejarse de esas cosas, pero no lo hizo. Ahora, he pensado en esto durante el tiempo en que Saúl era rey de Israel. No sé el porcentaje del tiempo, pero un gran porcentaje del tiempo, ¿qué hacía? Él tenía un país en que él era el rey, tenía un reino que se tenía que cuidar, que administrar, que liderar, que dirigir, en conjunto, y él tenía a su mano derecha un hombre como Samuel. David no tenía un Samuel, él tenía otros, pero imagínese, tenía Samuel. Pero ¿qué se preocupa? ¿De qué se preocupaba Saúl? De David. Él se preocupaba de otras cosas y no se preocupaba del reino. No se preocupaba de lo que Dios le había entregado. En este momento yo me hago la aplicación y una pregunta, ¿en qué me estoy enfocando yo? ¿En qué? Ahora, ustedes ya son, como tenemos un dicho en inglés que dice, la gente ya madura son largos en el diente. Ese es el dicho. Un poco extraño, pero para ustedes, pero así se dice en inglés. Largo en el diente. Yo, junto con ustedes, soy largo en el diente. Ya hemos vivido una gran mayoría de nuestras vidas. Esa juventud está atrás. Y vemos. Y yo me hago la pregunta, ¿estoy viviendo? Estoy progresando, estoy dejando que Dios me enseñe para hacer todo lo que debo ser para su gloria y para su honra. Me hago esa pregunta. Ahora, vamos a cambiar y dirigirnos en este tema a, a lo que es la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Hebreos 13, el versículo 8. Hebreos 13, el versículo 8. Mm. Y ahí dice este versículo que es bien conocido, y este versículo bien conocido, Jesucristo, Jesucristo, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora,
en relación a David, en relación a Saúl, en relación a estas personas de antigüedad de los cuales leemos, nosotros tenemos el privilegio de ver que tenemos una constancia, algo constante en la vida nuestra. Ahora se puede decir de Dios que el Dios que no cambia. Eso así se decía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento también se dice, Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, hermanos, estaba pensando en esto. Estaba pensando eh, en lo que significa eso. Ahora, vamos a leer brevemente en eh, eh, lamen- eh, ¿cómo? Lamentaciones, Lamentaciones, así se dice. El capítulo 3, mm, Lamentaciones, el capítulo 3, por favor. Y dice ahí en el capítulo 3 y el versículo 22 y 23 lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Primeramente, en relación a lo que hemos conversado, a lo que se ha divulgado ahora en estos momentos, en cuanto a estos salmos, en cuanto a la actitud de David, en cuanto a la actitud de Saúl, ahora lo tenemos que mirar nosotros. Y lo que vemos aquí es lo siguiente. Ahora estas son las lamentaciones de Jeremías. Y él dice, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron ¿quién? Mis misericordias, las misericordias de otros, no, las misericordias de Dios. Dios es el constante. Y eso es lo que es la experiencia de David. Pero uno se hace la pregunta, ¿por qué no tuvo esa experiencia Saúl? ¿Por qué no? ¿Por qué no tuvo esa experiencia? ¿Por qué no agarró de la bendición de Dios? Él tenía Samuel a su mano derecha. Él tenía un consejero tan especial. Y creo que últimamente he visto que uno puede tener todos los privilegios, todas las bendiciones en la vida, pero si no tiene una actitud, un corazón abierto a a la bondad de Dios y el reconocimiento que Dios tiene un interés muy profundo y personal en cada uno de nosotros, si uno no ve eso, va a ir por su vida y aprendiendo de sus experiencias, a veces hasta el inconverso madura, pero en el fondo no tiene la esperanza. David tenía la esperanza de ser el rey. Nosotros tenemos la esperanza en el fondo de estar con el Señor Jesucristo en el cielo. David también, obviamente. Pero tenemos que reconocer que Dios, por su misericordia, nos ha salvado, nos ha tocado la vida, nos ha guiado y nos ha dado este gran regalo que es la salvación.
por la misericordia de Dios. ¿Y qué dice? Versículo 23. Nuevas son cada mañana. Nuevas. Eh, en estos días, nosotros vivimos mucho más al norte en nuestra latitud que ustedes. Entonces, aquí cuando ya ahora en estos tiempos, junio, aquí cuando sale el sol y cuando empiezan a cantar los pajaritos, es muy temprano acá, como no sé, a veces las 4 de la madrugada, y se escucha los pajaritos cantando, y ya por las 4:30 ya está claro, clarito el día. No ha subido el sol, y a veces yo despierto a esa hora, me levanto. Y esta mañana estuve de pie, me senté en el living, miré hacia afuera y en eso pensé, cada día es un nuevo día para servir al Señor, para alabar al Señor y para honrar al Señor. Ahora, todo el día tendré altos y bajos, momentos en que estaré frustrado con alguna cosa que no me funciona, pero también momentos de alegría y de bendición porque he visto la mano del Señor. Ahora, yo almorcé con este hermano que les conté. Me contó su historia, triste su historia. Está separado con su señora, está en una situación muy, muy difícil y parece que se van a divorciar. Y él me está diciendo que él no quiere divorciarse, él no quiere separarse, él quiere mantener la familia unida, pero la esposa le dijo que salga. Está triste, está desesperado. Ahora, los consejos que yo puedo, yo no soy un profesional, no soy un consejero profesional, no tengo esa designación, pero conozco algo de la palabra. Entonces estuvimos hablando de cómo y cómo mantenerse fiel, entonces estuvimos hablando de eso. Pero ¿qué le dije? Hermano, entonces he tomado otra responsabilidad. Yo me comprometo contigo, le dije. Nos vamos a juntar cada 2, 3 semanas para conversar, para tener conversación y vamos a tener un tiempo de sinceridad, honestidad, integridad y contabilidad. Aquí vamos a hablar de las cosas, qué le está pasando, por qué ha llegado a porque creo que hay una historia detrás de que no me ha contado, se lo digo con toda sinceridad. Y vamos a hablar de estas cosas, vamos a conversarlo. Y me dijo que sí, es un compromiso muy grande, pero es necesario. ¿Para qué? Sabemos que es el destino, él es creyente, yo soy creyente, sabemos que vamos a estar en el cielo, pero estamos pasando esta vida. Pero Dios, Él es fiel. Porque ¿qué dice al final del versículo 23? Dice, grande es tu fidelidad, grande es la fidelidad de Dios. Si Dios es fiel, yo tengo la responsabilidad de imitarlo, yo tengo la responsabilidad de también ser fiel a Él, a los que son parte de mi vida y a mis hermanos y hermanas con que yo me topo. Por eso, se lo digo sinceramente, hermano, yo me entrego aquí para estar con ustedes porque yo sé que Dios ha sido fiel conmigo y yo quiero ser fiel con ustedes, tal cual como ustedes han sido fiel conmigo.
parte de nuestra responsabilidad. Aquí compartimos la palabra de Dios. Aquí se comparte una comunión cristiana. Yo, ustedes lo saben, yo les aprecio tan profundamente porque yo sé que ustedes oran por nosotros, porque grande es la fidelidad de Dios. Y eso es un privilegio, ser parte de la familia de Dios con un Dios tan fiel, tan misericordioso. Ahora, hay tres cosas que nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Uno, la primera cosa es mirar hacia atrás, recordar dónde Dios ha sido fiel en la vida nuestra personalmente. Piénselo por un momento. Momentos en que Dios ha sido fiel con usted en una forma personal. Piénselo. Dele gracias a Dios esta noche, antes de acostarse, poner su cabeza en la almohada. Dígale a Dios, gracias por tu fidelidad. Tenemos la historia de Israel, en segundo lugar, la historia de Israel, cómo Dios rescató al pueblo de Israel, cómo bendició al pueblo de Israel, cómo él les guió en el desierto, les devolvió a la tierra después del exilio. Todo vemos la mano de Dios y su fidelidad con el pueblo. Y la tercera cosa que quiero indicar aquí es el testimonio que cada uno de nosotros tenemos. Vemos la fidelidad que Dios nos salvó, nos, nos dio la oportunidad de conocerle. En segundo lugar, entonces podemos ver cómo Dios ha sido fiel con nosotros en el pasado, por medio de lo que ha pasado en nuestras vidas, el pueblo de Israel y también el testimonio nuestro, cómo Él nos salvó. Pero, ¿cómo es Dios fiel en el día de hoy? Vamos a mirar a Primera Corintios, el capítulo 1, versículo 9. Primera Corintios, el capítulo 1, versículo 9. Y ahí nos dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, primeramente. Él está con nosotros, Él está contigo, querido hermano, hermana. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de tener el Nuevo Testamento. David no lo tenía, pero él sabía que Dios estaba presente con él. En segundo lugar, Él nos entrega una promesa a través de este versículo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Él demuestra su promesa a través de la palabra de Dios y nos ha llamado a la comunión con su Hijo. ¿Qué es la comunión? ¿Qué es la comunión? Es parte de comunidad, es parte de, es cuando se ven, cuando hermanos se juntan y yo sé que ustedes tienen un vínculo muy especial ahí en la Asamblea de Santa María. Yo diría que ahí el Miguel, el Manuel, Nelson, sobre todo, son hermanos biológicos, ¿verdad?
de sangre. Pero con el nonito son hermanos de muchos años, ¿verdad? Se conocen. Se conoce la debilidad, las cosas que se destacan, en esto yo veo al hermano que tiene una fuerza en esto, tiene unas cosas muy positivas, pero también nos conocemos las cosas negativas. Se notan que no menciono a la hermana Onésima porque ella ya sabe lo negativo y lo positivo del hermano Miguel. Él también podría decir la misma cosa. Con los esposos se saben, se conocen. Pero eso es algo, esa comunión que ustedes tienen es algo precioso. ¿Sabe, hermano? Eso no se encuentra en todos lados. Se lo digo con toda sinceridad. No se encuentra en todos lados. Oren por la unidad. Oren por esa cosa preciosa que tienen ustedes, que se mantenga la unidad, que se mantenga esa fortaleza que se encuentra en la iglesia local. Es un testimonio al mundo. Es parte de lo que Dios nos enseña. ¿Y cuáles? Llamados a la comunión con quién? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí es donde está el punto de comunión, el punto fijo, el punto clave es la comunión con el Señor Jesucristo. Y de ahí sale, de ahí se brota, ahí se contagia, porque cuando estamos vinculados con el Señor Jesucristo, ahí a donde nosotros podemos aceptar, perdonar, amar y abrazar en una forma espiritual el uno al otro. Dios es fiel ayer, hoy y para siempre. Esto es hoy, pero también mañana, en el día de mañana, que dice ese versículo en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos y para siempre. En el día de mañana quiero mirar o quiero reflexionar en el Filipenses capítulo 1, el versículo 6, por favor. Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 6. Lindo versículo que dice lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El proceso, ahí vemos el proceso, ¿no? El proceso de la santificación. ¿Qué era el proceso de David? Ay, Dios, ayúdame, tengo todos estos enemigos. Saúl me persigue. Estoy escondiéndome en una cueva. Estoy aquí, estoy allá, estoy en Gat. Y hay todos estos enemigos. Pero al final, ¿qué hace? Alaba, alaba al Señor. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi refugio. ¿Qué dice aquí? El que comenzó en vosotros la nueva obra, la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Nuestro destino, el día de Jesucristo. Ay, yo estoy anticipando ese día. A veces yo estoy frustrado, queridos hermanos, con la vida, con las personas, con los problemas. Todos los tenemos, ¿verdad? Sea en el trabajo, la familia, las cosas de la vida cotidiana. Pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Ahora, el futuro
Dios ya lo sabe. Yo confío en Dios porque Él es perfecto y Él tiene todo en su mano. Él nunca quiebra su pacto con nosotros. Nunca. Y sabemos quién tiene el futuro en sus manos. Entonces nosotros no enfrentamos el futuro con temor, pero con fe en Dios y en la fidelidad de Dios. Grande es tu fidelidad. Cantamos ese himno, ¿verdad? Grande es tu fidelidad, oh Dios. Mi padre, creo que así, no estoy seguro. Y cada mañana Dios es fiel. Voy a terminar con esto. Es un poema, no, yo no lo escribí. Y así dice, Dios fue fiel ayer, Dios es fiel hoy, Dios será fiel mañana. Así que, cuando tu pasado intente atormentarte, recuerda su liberación. Cuando tu presente te abrume, apóyate en su presencia. Cuando tu futuro te amanece, confía en sus promesas. Él nunca te ha fallado, no te está fallando, nunca te fallará. Así es Dios. Que Dios bendiga su palabra. Acuérdense, David, por eso él podía, al final de estos salmos, de sus quejas, de estos mistam, hablando de sus enemigos, veía la mano de Dios y la fidelidad de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos una vez más por tu palabra que nos anima, nos guía, nos empuja a conocerte más. Te doy gracias, Padre, por cada hermano y hermana que se ha encontrado aquí. Pensamos en aquellos que no pudieron llegar, aquellos que están ocupados con otras cosas. Te pedimos tu bendición sobre sus vidas y sus hijos, y te pedimos, Padre, que tú estés con cada uno. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Y gracias, Padre, por eh, indicarnos estas cosas por medio de eh, personas como David, un hombre que demostró el carácter de Dios en todo momento. Y sabemos que él falló grandemente, pero también fue un gran ejemplo cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición sobre cada uno y sobre todo te damos gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesús, que murió para rescatarnos, para perdonarnos y darnos esperanza. Ayúdanos en este proceso de santificación, de este proceso de la vida, a clamar a ti y en cada día, que terminemos cada día alabando tu nombre y dándote gracias por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.